Fue de mucha bendición para mí poder aprender a través de esta historia de Ruth. Y hoy quiero comenzar esta serie acerca de Sansón. Y entonces, cuando hablamos de Ruth, yo les dije que si fuera una película, sería una comedia romántica, como que algo más para damas, no para chicas. Y quise hoy comenzar esta serie de Sansón porque, ¿sabes? Si Sansón fuera una película, este sería la introducción, este sería la forma, ¿el qué, perdón? El trail de Sansón, así sería más o menos. Y, ¿sabes? Mi intención de poder compartir contigo estas historias bíblicas es de que me parece que hemos olvidado lo interesante que es la palabra de Dios. Muchos nos han dicho que la palabra de Dios es aburrida, que si te quieres dormir, agarra la Biblia para que te dé sueño, pero no tiene que ser así. Hasta hace algunos días, platicando con mi hija Raquel, una adolescente de 15 años, platicaba acerca de esta serie con ella, hablábamos de eso y me sorprendió mucho escuchar de ella decirme: papá, muchos piensan que la Biblia es aburrida, pero no es cierto. Es genial, la Biblia tiene historias bien interesantes. Estoy leyendo el primer libro de Samuel y es bien interesante. Y claro que me emociona que mi hija piense que la Biblia es un libro muy genial. Y entonces hoy quiero de alguna manera poder compartir con ustedes esta idea. Sabes, la Biblia es un libro genial, no es para que te duermas, no es un libro aburrido, no es un libro que ha pasado de moda y que aún los adolescentes pueden encontrar cosas extraordinarias. Si te vendieron esta idea de que la Biblia es aburrida, no es cierto. Si te vendieron esta historia que leer la Biblia no sería algo muy interesante para ti. Creo que no la has visto desde la perspectiva correcta. Y entonces con estos mensajes quiero transmitirte lo genial que es la Biblia y ojalá despierte en ti este deseo, este anhelo de buscar en la palabra de Dios, leer la Biblia y encontrar estas historias fascinantes. Y por eso nos atrevimos a hacer este pequeño video para que te des cuenta de lo interesante que puede ser la Biblia si simplemente lo vemos de una perspectiva distinta, ¿no es cierto? Y hoy quiero entonces comenzar esta historia de Sansón. Me parece que la mayoría de nosotros hemos escuchado esta historia, sabemos un poco acerca de Sansón. Y algo muy interesante para mí al recordar esta historia, es una historia que aquellos que nacimos en la iglesia la escuchamos en la escuela dominical, crecimos con esta historia, pero hoy al volver a meditar en ella, es una historia que sacudió mi corazón y que habló directamente a mi vida desde un punto muy especial, desde el punto de vista de los hombres, de ser hombre. Y entonces hoy quiero de alguna manera dirigir este mensaje a los caballeros que están aquí. Y me parece que Dios tiene grandes cosas que enseñarnos con esta historia. Y mis queridas damas, mis queridas hermanas, no se desconecten, aunque les voy a hablar a los hombres directamente. No se duerma, no se desconecte, no piense, es un mensaje para los hombres, entonces vacaciones los siguientes 4 domingos, ahí le mando a mi esposo, dirán unos, ahí le mando a mi esposo, pastor, y yo me quedo en casa. No, recuerden, son principios bíblicos que tendrán una aplicación también para ti, mi querida hermana, tendrá una aplicación para ti, pero permítanme hoy tener este privilegio de poder hablar y transmitir este mensaje que de alguna manera Dios usó para mover y sacudir mi corazón, para hablar directamente a los hombres, a los varones que están aquí, porque saben, caballeros, dentro de ustedes, si eres un seguidor de Jesús, si eres alguien que ha decidido que Jesucristo sea el Señor en ti, Dios ha puesto grandeza, Dios ha puesto un gran potencial sobrenatural en medio de tu vida. Y Dios quiere que vivas de acuerdo a eso. Y entonces, ¿sabes? Hablar a los varones me parece que se vuelve importante porque históricamente ha habido una escasez de hombres que se levanten, de hombres piadosos que vivan realmente para Dios. Y me parece que hoy es un tiempo en el que necesitamos volver a recordar que Dios
está buscando hombres, que Dios está buscando varones de una manera especial. ¿Sabes? Este pasaje de Ezequiel 22:30 me parece que es un pasaje trágico en medio de este mensaje que Dios tiene para nosotros. Y mira, ya me pasé. Ahí está. Mira lo que dice Ezequiel 22:30. Está hablando Dios y dice: busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y se pusiera delante de mí en la brecha, en nombre de la tierra, para que yo no tuviera que destruirla. Míralo desde este punto de vista, entiéndelo así. Es Dios hablando, está diciendo: busqué a un hombre. Pero nota cómo termina. Dice: busqué a un hombre así, pero no encontré ninguno. Y esto es trágico, ¿no es cierto? Dios buscando algo y no encontrarlo. Dios diciendo: estoy buscando a un hombre, estoy buscando a un hombre íntegro, a un hombre de coraje, a un hombre que defienda a los que no pueden defenderse. Estoy buscando a un hombre que esté dispuesto a entregar su propia vida por su familia, por su iglesia. Estoy buscando un hombre que hable, que imparta la verdad a la próxima generación. Estoy buscando hombres que se pongan en la brecha para no destruir la tierra. Y sabes, si fuera un mensaje que Dios nos diera hoy, quisiera tener la esperanza de que si Dios nos hablara hoy con estas mismas palabras, se encontrara entre nosotros algunos que alzáramos la mano y dijéramos: Dios, aquí estoy. Yo seré ese hombre que estás buscando. Seré ese hombre piadoso que tú estás buscando. Y sabes, la historia de Sansón entonces me parece que nos da un panorama de esas características, de esas situaciones que vivimos como hombres y que Dios quiere cambiar y que Dios quiere plantar en tu corazón y en mi corazón. Y entonces hoy quiero hablarte de una manera general y abrir esta serie con un panorama general de toda la historia de Sansón. Por si nunca has escuchado la historia de Sansón, bueno, quiero comenzar dándote un panorama general. Y nuevamente, mis queridas damas, mis queridas hermanas, no se desconecten. Es un mensaje también para ustedes. Nuevamente, aunque me dirigiré directamente a los varones, estoy seguro que Dios va a hablar a tu corazón. Además de que si están casadas, les voy a dar algunos materiales para que en la semana nos den carrilla a los esposos, ¿no es cierto? Así que pongan atención también. La historia de Sansón se encuentra en el libro de Jueces, en el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Y es una historia entonces muy interesante, muy especial. Tengo que comenzar por decirte que los logros de Sansón son legendarios. Lo que logró Sansón es increíble, es legendario lo que él hizo. Pero al mismo tiempo, ¿sabes? También se volvieron legendarias sus debilidades. Y la vida de Sansón entonces está marcada por estas dos cosas: grandes acciones, un gran potencial, pero también muchas acciones que mostraron su debilidad. Sansón tenía un gran potencial dado por Dios. Sin embargo, una y otra vez, sus malas decisiones, ¿sabes qué hicieron con Sansón? Lo autodestruyeron, lo deshicieron. Y eso me hace pensar que, mi querido hermano, mi querido varón, al igual que Dios ha hecho en ti, si eres un seguidor de Jesús y lo ha hecho en mí, es que Dios ha puesto mucho potencial. Dios ha puesto en ti un gran potencial para la justicia. Dios ha puesto en ti, mi querido hermano, un gran potencial para hacer crecer el reino de Dios en esta tierra. Es increíble pensar en el gran potencial que Dios nos dio. Pero la historia de Sansón, ¿sabes? Nuevamente, me recuerda cómo somos y cómo muchas veces desaprovechamos eso. Si tuviera que resumir la historia de Sansón, la resumiría de la siguiente forma. Sansón, déjenme ver, ahí está. Sansón era un hombre increíblemente fuerte, con una voluntad peligrosamente débil. Esa sería la historia resumida de Sansón. Un hombre increíblemente fuerte, el hombre más fuerte que jamás haya existido, pero con una voluntad muy débil.
Y nuevamente, ¿sabes? Cuando veo mi vida, cuando veo y pienso en muchos de nosotros, creo que define mucho lo que a veces somos los varones. Dios nos ha dado un gran potencial, pero muchas veces nuestra voluntad no es lo suficientemente fuerte para vivir de acuerdo al potencial que Dios nos ha dado. Y nuevamente déjame volver a la historia entonces. Sansón era este hombre, y déjame contarte entonces cómo es que Sansón experimentó esto. Ahí en el libro de Jueces, se llama Jueces este libro porque era el tiempo en que el pueblo de Israel no tenía un rey. Y lo que sucedía con el pueblo de Israel era que se alejaba de Dios y hacían lo malo delante de Dios. Y entonces Dios lo que hacía es que enviaba enemigos, en este caso unos enemigos llamados filisteos, para que pudieran de alguna manera conquistar al pueblo de Israel y someterlo, y los metían en problemas y estaban esclavizados a los filisteos. Y entonces cada vez que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, Dios enviaba a estos enemigos para que los oprimieran. Luego, con el tiempo, el pueblo de Israel reaccionaba, se daba cuenta que estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios y clamaban y rogaban a Dios: Dios, sálvanos, Dios, haz algo. Y entonces la forma en que Dios lo rescataba es que enviaba a algunos hombres, algunos caudillos, por decirlo así, que venían y rescataban al pueblo de Israel de esa opresión. Y Sansón es uno de estos jueces. Y nuevamente déjame insistir en esto: si lees el libro de los Jueces, encontrarás historias extraordinarias de cada uno de ellos. Obviamente yo te hablaré de Sansón. Y entonces este es el contexto. El pueblo de Israel se alejaba de Dios, venían los filisteos, los oprimían, pedían perdón, se arrepentían, y entonces Dios levantaba a un juez, a un caudillo, en este caso a Sansón. Y en el capítulo 13 empieza la historia de este juez llamado Sansón, de este caudillo que venía a libertar al pueblo. Y nuevamente me parece extraordinario que dice que la Biblia, que el ángel del Señor se apareció a una pareja que no podía tener hijos, no podía concebir. Y Dios desde el principio mostrando un enorme poder. Una pareja, no podían tener hijos, viene Dios, el ángel de Jehová, y entonces les dice: van a ser papás, y este niño se va a llamar Sansón. Y desde el principio de la vida de Sansón, me puedo atrever que hasta desde el vientre de su madre, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y se movió dentro de la vida de Sansón. Y entonces, ¿sabes? El Espíritu de Dios vino sobre Sansón de una fuerza, de una forma de una fuerza sobrenatural, una fuerza más allá de lo que tú y yo podamos imaginar. Y esa era la señal, esa era la presencia de Dios en medio de Sansón. Le había dado una enorme fuerza. El hombre más fuerte que jamás haya existido era Sansón. No por el ejercicio que hizo, no por la proteína que tomara, no por las pesas que levantó, sino porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y entonces podemos ver esta gran fuerza que Sansón tenía desde el principio de su vida. Y en medio de esto había como que este trato. Y entonces, si tú lees ahí el capítulo 3, encontrarás que Dios, el ángel de Dios, le dice a sus papás y le dice: ok, Sansón será un hombre bien fuerte, pero tiene que vivir de acuerdo a unos votos, los votos nazareos. Y obviamente te estás preguntando: ¿y eso qué significa? ¿Qué eran esos votos? Bueno, en la Biblia, en número 6, tú puedes leer acerca de estos votos nazareos, pero te los voy a contar. En este caso, para Sansón, estos votos nazareos incluían 3 cosas. El primero de ellos es que no tenía que tomar alcohol, no tenía que emborracharse. Entonces, nada de una coronita con la carne asada, ni nada de eso, una copa de vino en la cena. No había eso para él, porque era un voto y no podía tomar alcohol. Y ustedes están pensando: qué aburrido, pobre Sansón, pero era un voto nazareo. Y sabes, estos votos nazareos eran las personas comunes. Sansón no era un sacerdote, no era un profeta, pero de acuerdo a estos votos, él declaraba, él se mostraba como alguien apartado para Dios. Por eso estos votos eran importantes. Y entonces estos votos nazareos incluía
nada de alcohol, no tienes que tomar alcohol. Otra de las cosas es que no tenía que tocar nada inmundo, en este caso nada que estuviera muerto, cualquier cosa impura, cualquier cosa muerta, no tenía que tocarlo. Y una tercera cosa tenía que ver con no cortarse el cabello. Y entonces es aquí donde empieza lo interesante de la Biblia, porque puedo entender que no tomar alcohol para mostrar ese carácter y ese dominio propio. Puedo entender que no tocara nada inmundo, porque para el pueblo judío eso era súper importante. Pero el pelo, así como que parece como un chiste de parte de Dios, ¿no? Pero esto era algo importante, no tenían que cortarse el pelo, y entonces Sansón tenía que traer el pelo largo, nunca se lo debería de cortar. Y nuevamente vuelve a ser algo interesante para mí, porque hoy en día en muchas iglesias puede parecer algo muy extraño que un hombre traiga el pelo largo, ¿no es cierto? Pero Dios escogió eso. Y saben, mientras pensaba e investigaba qué tenía que ver el pelo en esto, nuevamente creo que todos podemos entender los primeros dos votos, pero el pelo, ¿era algo de moda o qué? ¿Sabes? La explicación que encontré es que el pelo no era otra cosa más que una expresión, un testimonio externo de lo que era la vida de Sansón. Y tenemos muchas de esas cosas en medio de la vida cristiana. El bautismo es una expresión externa, por ejemplo, de algo que pasa internamente en tu vida. Y entonces, si ya te bautizaste, recordarás eso. Y si no te has bautizado y estás pensando en hacerlo, qué bueno, te felicito. Porque es dar este testimonio externo, decirle a la gente lo que pasó dentro de ti. Has muerto al pecado, pero ahora en Cristo tienes una nueva vida. Y entonces eso es una expresión externa. Y puedo seguir con los ejemplos. El anillo que llevo en mi mano por 20 y tantos años, que gracias a Dios no lo he perdido, no sé por qué. Dios ha sido bueno conmigo y no se me ha perdido este anillo. Es una expresión externa de mi compromiso con Ile. Y es una expresión de una relación muy íntima que ustedes no pueden ver, pero una expresión externa es este anillo que yo cargo de que estoy comprometido con una mujer. El pelo entonces para Sansón, el pelo largo, era esta expresión externa, esta señal de que había sido apartado para un propósito y para la gloria de Dios. Y con solo hecho de verlo y ver el pelo largo de Sansón, la gente podía darse cuenta nuevamente que era una persona común, no era un sacerdote, no era un profeta, era alguien común que Dios había tomado para sus propósitos y para su gloria. Y entonces, ¿sabes? Podemos ver toda esta grandeza en medio de la vida de Sansón. Y cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, en una ocasión pudo matar a 1000 filisteos en medio de la justicia de Dios. Imagínate, un solo hombre con una quijada de burro mató a 1000 personas. Y aquí es donde entra la acción y uno dice, wow, qué hombre, ¿no es cierto? 1000 hombres, él solo. Pero era porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. En una ocasión, nuevamente, el Espíritu de Dios viene sobre Sansón y despadaza, deshace un león. Y nuevamente es extraordinario. Y cualquier hombre quisiéramos tener esa historia, ¿no es cierto? Algunos son cazadores y ponen ahí las cabezas de lo que cazan. Sansón no dejó nada para colgar, lo deshizo todo. Pero otra vez, es algo que está en los hombres, ¿no es cierto? Querer cazar. Y entonces Sansón lo hizo no con un rifle, no con una flecha, lo hizo con sus propias manos y deshace a este león. Y otra vez, es increíble cuando el Espíritu de Dios, la fuerza de Dios venía sobre este hombre, pero en medio de todo este potencial, la débil voluntad de Sansón, ¿sabes? Lo metía en problemas una y otra vez. En una ocasión veremos que Sansón traicionó a su Dios por un tonto puñado de miel. En otra ocasión, ¿sabes? Sansón mató a 30 hombres inocentes simplemente porque perdió una apuesta. ¿Puedes creerlo? Así de sencillo. Perdió una apuesta y fue y mató a 30 personas. Su lujuria y su pasión por las mujeres una y otra vez lo metieron en problemas. Mis queridos hermanos, varones,
¿Puedes identificarte al menos un poco con esto? En medio de todo el potencial, toda esta grandeza que Sansón tenía, una y otra vez la desperdició por una vida, por perseguir cosas que no tenían sentido. Y entonces, otra vez, no sé qué significa esto para ti, pero puedo pensar en algunos casos que he visto. Y sabes, he conocido hombres muy comprometidos, muy agresivos en el trabajo, grandes líderes que se hacen cargo, que pueden hacer grandes cosas en un negocio, pero luego vuelven a casa y son tan pasivos. Y todo ese potencial que pueden mostrar en una empresa no lo pueden mostrar en su casa. Y no se involucran con su familia y no guían a su familia. Conozco hombres que están muy comprometidos con sus finanzas, que están muy comprometidos con un pasatiempo, con alcanzar algo, un puesto en una carrera. Y conozco hombres que están tan comprometidos que pueden levantarse de madrugada para simplemente cumplir un hobby, pasar un pasatiempo. Y están bien comprometidos con esas cosas, pero no pueden comprometerse con su esposa y con una mujer. Y uno dice, ¿qué pasa con eso? Estás tan comprometido en tantas cosas, pero no te puedes comprometer con tu familia. ¿Sabes? Conozco a tantos hombres y me identifico con muchos de ellos que somos muy buenos para estudiar e investigar todo. Y a muchos de nosotros nos encanta hacer eso. Ya sabes, pasar horas investigando cuál es el mejor carro, cuál es la mejor televisión, cuál es el mejor juguete que puedes comprar. Y podemos pasar horas en la computadora investigando y viendo qué es lo mejor de tecnología, de cualquier hobby, pero nos cuesta pasar 5 minutos estudiando e investigando la palabra de Dios. ¿Y te das cuenta? Es mucho de nuestra realidad que nos da miedo hablar y no queremos hablar mucho de eso, pero el punto es que nuevamente esta historia sacudió mi corazón en medio de eso. Y me parece que vivimos un tiempo en que, ¿sabes? Vivimos en medio de hombres fuertes, debilitados. Hombres con mucha capacidad, pero viviendo fuera de la capacidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la vida de Sansón me recuerda que al menos hay 3 cosas, 3 actitudes que destruyeron la vida de Sansón. Porque yo sé que la mayoría de nosotros conocemos la historia y sabemos que Sansón perdió su fuerza porque Dalila le cortó el pelo, ¿recuerdas? Y la culpable era Dalila, porque ¿por qué le cortó el pelo? Pero la verdad es que no era así como funciona. Sansón perdió su fuerza por aquellas malas actitudes que había en su corazón, por las malas decisiones que él tomó. Y otra vez, como hombres, es muy fácil echar la culpa a alguien más. Y en la historia de Sansón es muy fácil decir que la mala fue Dalila, ¿no es cierto? ¿Para qué le corta el pelo? Lo engañó y lo veremos más adelante. Pero hoy quiero hablarte de 3 actitudes que demuestran la vida de Sansón, que me parece son cosas que destruyen la fuerza de un hombre. Y estas cosas tienen que ver al menos con lo siguiente, si estás apuntando, tienen que ver con la lujuria, el derecho y el orgullo. 3 actitudes que debilitan a los hombres hoy en día y siempre. Y entonces déjame pasar rápidamente por estas 3. Comencemos por la primera, hablemos de la lujuria. Y la lujuria tiene que ver con un anhelo, un deseo por algo. No necesariamente tiene que ser una mujer, no necesariamente tiene que ver con algo sexual. La lujuria la asociamos con eso. Y es cierto, tiene que ver con un deseo por algo. En este caso puede ser una mujer, pero también puede ser la lujuria cuando deseas algo material y estás empeñado en alcanzar ese puesto, empeñado en comprar ese carro, empeñado en tener ese tipo de moto o lo que más te guste.
Cada quien hablamos desde nuestro punto, ¿no es cierto? Pero esta es la idea. La lujuria tiene que ver con ese deseo que te lleva al punto de que no te importe nada. Y entonces lo quiero, lo veo, lo quiero y no me importa cómo lo voy a obtener. No me importa cómo le vaya a hacer, no me importa cuánto me vaya a endeudar, no me importa. Y sabes, era una actitud que Sansón tenía. Si pasas al capítulo 14 de Jueces, en los primeros 2 versículos, encontramos estas actitudes de Sansón. Dice que en cierta ocasión Sansón fue a Timat y vio allí una mujer filistea ardiente. Ya sé que eso no está en tu Biblia, pero estoy seguro que era alguien bien guapo. Era una mujer bien hermosa. Sansón era experto en esto. Y entonces me atrevo a decir que era alguien muy, muy, muy guapa esa mujer. Dice que vio allí una mujer filistea. Si sigues leyendo, dice que va con sus padres y les confiesa: allá en Timat vi a una filistea y yo les ruego que le pidan que sea mi mujer. Y aquí está esta actitud, esta lujuria. Lo vi, lo quiero y no me importa nada. Mira, déjame te desgloso todo lo que hizo Sansón. Se fue hasta esta ciudad llamada Timat, a unos 6.5 kilómetros de donde él vivía. Pero esta ciudad era la ciudad de los enemigos, era un lugar peligroso. Sansón fue allí con sus enemigos, con los filisteos. Se fue hasta ese lugar, vio a esta mujer y entonces dijo: la quiero. Y no me importa lo que digan mis papás, no me importa lo que Dios dijo acerca de esto, porque Dios les había dicho a todos los de Israel que no se casaran con mujeres que no siguieran a Dios. Y entonces Sansón lo quiero, lo vi, me gustó, y entonces no me importa nada, no importa lo que alguien más diga. Y entonces está esta actitud de Sansón. Y mira, y otra vez, me parece que es una de las cosas que debilitan mucho nuestra hombría. Perseguir algo sin importarte tu familia, tus amigos, tu iglesia, tu llamado. Lo vi y lo quiero. Y lo voy a tener, no importa lo que suceda o lo que cueste. Esto tiene que ver con la lujuria, pero aunado a eso está esta otra actitud de me lo merezco. Y sabes, los hombres somos expertos en esto. Yo soy experto en eso. Puedo decir algo y luego lo justifico diciendo: me lo merezco. Para eso trabajo. Trabajo como esclavo y entonces me merezco comprarme este lujito. Quiero tener esto, quiero obtenerlo porque me lo merezco. Y pasa el tiempo y vamos adoptando esta actitud. Y sabes, de alguna manera Sansón tenía esta misma actitud. La Biblia nos cuenta que un día salió este león que te contaba, y Sansón se encuentra con este león y el Espíritu de Dios viene sobre él, y entonces él lo destroza y lo deja por ahí. Pero si sigues leyendo en el capítulo 14, dice en el versículo 8 que tiempo después, al volver Sansón para tomar a esta mujer, se apartó del camino para ver el cadáver del león, y se encontró que en el cadáver había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y hay una lección muy práctica, ¿sabes? La mayoría de nosotros nos equivocamos cuando dices que vas a un lado y te vas a otro. Esa es una mala idea, queridos hermanos. Muy mala idea cuando dices voy a tal lugar y luego, bueno, pero me voy a desviar un poco para llegar acá. Siempre será una mala idea. Fue lo que hizo Sansón. Él iba hacia Timat, pero luego se desvía para ir y ver a este cadáver del león. Y entonces dice que encontró un enjambre de miel. Y entonces lo saca y se lo comienza a comer. Y hay dos cosas que llaman mi atención en esta escena. La primera cosa es que es asqueroso, ¿no es cierto? Nunca he visto un león muerto, nunca he visto un cadáver de león, pero he visto algunos perros muertos y sé que tú también. Y es asqueroso. Nadie quisiera tocar un perro muerto, ¿no es cierto? Ya cuando están inflados o oliendo mal. Esta es la escena. Es este cadáver, ya han pasado días y entonces huele bien mal. Está todo echado a perder.
Y me parece bien asqueroso que Sansón meta la mano, saque algo y luego se lo coma. Y mientras pensaba, ¿por qué lo haría? Bueno, los hombres somos a veces algo asquerosos, ¿no es cierto? ¿Quieren que les dé algunos ejemplos o seguimos? Era algo asqueroso, pero también es otra cosa que me sorprendió. ¿Recuerdas entre los votos nazareos qué era lo que tenía que hacer? No tocar nada inmundo. Y lo tocó y metió su mano, y entonces, ¿sabes? Es algo extraordinario que esta actitud de me lo merezco, es decir, yo lo maté, ahí está y no pasa nada, no solamente era asqueroso, era increíble, porque el mismo Dios que le dio la fuerza para deshacer a ese león fue el mismo Dios que Sansón traicionó. ¿Y por qué? Por una tontería. Era un pedazo de miel. ¿Es en serio? Era por algo que no valía la pena. Pero nuevamente me parece extraordinario pensar en esto, porque sabes, mi querido hermano, mi querido varón, es así como tú y yo pecamos. Cuando tú y yo pecamos, pecamos por puras estupideces, por cosas que no valen la pena. Y si lo piensas, cada vez que tú y yo ofendemos a Dios, hacemos la tontería más grande, porque al final es algo que no trae ni beneficio para tu vida. El pecado nunca traerá un beneficio para ti, ni para tu familia, ni para tu comunidad, ni para nadie. Y si lo piensas, dirás, no vale la pena. Puedo ver mis errores hacia atrás y te puedo asegurar que es igual que Sansón. Es una tontería. ¿Es en serio? ¿Por un puñado de miel traicionas al Dios que te bendijo, que te dio todo el poder y todo ese potencial, y lo traicionas así? Sabes, es lo que tú y yo hacemos. Pero lo otro es que, sabes, había un gran orgullo en medio del corazón de Sansón. No solamente tenía que ver con esta idea de que pues lo veo, lo quiero, esta lujuria. No tenía que ver con este derecho de decir me lo merezco, sino que tenía que ver con el orgullo, con esta falsa idea que tenemos de que lo puedo manejar. Soy lo suficientemente inteligente para manejar las cosas. Soy lo suficientemente fuerte para dejar de hacer eso que he comenzado a hacer. Y es un pensamiento muy humano y muy varonil, pensar en lo puedo manejar. ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado de aquellos que comenzaron con una botella diciendo lo puedo manejar? Comenzaron con una pastilla, con una droga, pensando lo puedo manejar. Comenzaron abriendo una página pornográfica diciendo lo puedo manejar. Y ahora están atrapados y no pueden salir de eso. Tiene que ver con el orgullo. ¿Sabes? Sansón tenía esta actitud. Si sigues leyendo en el versículo 10, dice que el padre de Sansón fue y habló con la mujer, y con esta mujer filistea. Y hasta aquí se vuelve interesante, porque cuando dice que el padre de Sansón fue y habló con la mujer, no estaba haciendo otra cosa más que planeando la boda. Estaban caminando hacia alejarse de la voluntad de Dios. Pero si sigues leyendo, dice que Sansón entonces ofreció un banquete como solían hacer los jóvenes. Y esto es interesante, porque tú lees, un banquete, mi mente es una cena muy elegante, muy tranquila, ¿no es cierto? Pero no, ¿sabes? La palabra hebrea para esta palabra, que la tradujeron como banquete, es una fiesta. Y no solamente una fiesta, por eso añadieron el escritor bíblico como solían hacer los jóvenes. Realmente una buena traducción sería ofreció una borrachera. Ofreció un tiempo para tomar. Y me imagino a Sansón en medio de los barriles de cerveza diciendo, lo puedo manejar. Lo puedo manejar. Voy a invitar a mis amigos, nos vamos a embriagar y lo puedo manejar. Este orgullo en medio de su corazón. Y sabes,
Otra vez, me parece que es una actitud que debilita a los hombres de hoy. Pensar en que lo podemos manejar, podemos ser fuertes en medio de eso, sin darnos cuenta que, ¿sabes? Todo eso, lo único que logra es debilitarnos. Sansón entonces me recuerda estas actitudes que nos debilitan. Y sabes, la única forma de contrarrestar estas actitudes que hay en nuestro corazón, mientras me preguntaba a Dios, ¿y cómo le hago? ¿Cómo lucho en medio de esto? Bueno, sabes, lo único que tú y yo tenemos que hacer es invertir las cosas. Y entonces, en vez de considerar el hecho de que te mereces las cosas, en vez de considerar de que puedes hacer las cosas, en vez de considerar de que si lo ves no pasa nada, si lo quieres, teníamos que invertir esta forma de pensar. Y entonces, ¿sabes? En vez de considerar la lujuria, lo veo, lo quiero, sería pensar en darte en cuenta en que lo que necesitas es a Dios en tu vida. Y en vez de anhelar y desear las cosas de este mundo, sería: Dios, te necesito a ti. Más que el carro, más que la moto, más que esas cosas que tanto llaman mi atención, te necesito a ti como primera cosa en mi vida. Necesitaríamos cambiar nuestra forma de pensar. En vez de la lujuria, pensar en que necesitamos a Dios. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. En vez de decir me lo merezco, entender que, ¿sabes? Lo único que tú y yo merecemos de parte de Dios es la muerte. Tú y yo no merecemos nada. Y se nos olvida, y esa idea que Satanás ha puesto en nuestra mente de te lo mereces, date ese gusto. ¿Sabes? Tendríamos que llegar a la conclusión de decir: Dios, no merezco nada de parte tuya, lo que merezco es la muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Tendríamos que cambiar esa idea del orgullo de decir yo puedo, por la idea de soy débil. ¿Sabes? Satanás, nuestro enemigo espiritual, a él le encanta debilitar a los hombres fuertes. A Satanás le encanta debilitar a los hombres fuertes con todas estas ideas. Pero, ¿sabes? Nuestro Dios le encanta hacer fuerte a los hombres débiles. Y eso es extraordinario. Satanás buscará destruirte, debilitarte. Pero a Dios le encanta fortalecer a los hombres débiles, los hombres que han marcado la historia, los hombres que han hecho algo por la humanidad. Son aquellos que han considerado que son débiles y que necesitan la fuerza de Dios. El apóstol Pablo lo dijo así: en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Mis queridos varones, hoy simplemente quiero llevarte a considerar esto, y mientras los músicos pasan, quiero invitarte a que esta semana tú y yo pensemos en esto. ¿Sabes? Dios ha puesto un gran potencial en ti. Hay grandeza espiritual extraordinaria en ti y en mí. El mismo Espíritu de Dios ha venido a morar a nuestras vidas, y eso es extraordinario. Tú y yo no lo podemos imaginar. No podemos imaginar lo que Dios hace cuando alguien le pide a Dios que venga y sea el Señor y Rey de la vida. Literalmente la Biblia dice que el Espíritu de Dios viene a morar a aquel que se ha arrepentido de sus pecados. Le pide a Dios que sea el Rey y Señor de la vida. Y si eres un seguidor de Jesús, sabes, esto es una realidad en tu vida y en mi vida. Dios mora en nosotros, y puedes imaginarte el enorme poder, el enorme potencial que tenemos. Y eso aplica también para ti, mi querida hermana. Si eres una seguidora de Jesús, tienes el mismo potencial. El mismo Dios habita en ti. Un poder para cambiar y transformar la vida de las personas que nos rodean, pero que muchas veces lo echamos a perder por nuestras malas decisiones.